Annalise se encontraba tumbada en una posición que le resultaba demasiado incómoda. Abrió los ojos sintiendo como un fuerte agotamiento tiraba de sus párpados para forzarla a seguir durmiendo, pero la molestia que sentía en el cuerpo era superior a sus ganas de dormir. Lo primero que observó nada más despertar, fueron sus manos atadas y cruzadas a la altura de su rostro. Abrió los ojos como plato sorprendida por tal hecho, asustada por no ser capaz de comprender el motivo. Alzó la cabeza y se vio arropada bajo unas sábanas finas que ocultaban su cuerpo desnudo a la vista, lo que la hizo ponerse aún más nerviosa. Notaba cómo también habían atado sus piernas, limitando sus movimientos a poco más que un culebreo ridículo en un intento por liberarse. El recuerdo de la casa del mercader la hizo estremecerse, ahí por lo menos solo se habían limitado a desvestirla. Ahora, en cambio, se sentía como una auténtica rehén. Cuando apenas llevaba 5 minutos forcejeando se rindió, estaban muy bien atadas y dudaba seriamente que pudiera librarse de ellas por la fuerza. Cerca había una ventana con las cortinas casi echadas, y se quedó observando por el hueco entre ambas telas mientras recuperaba el aliento, reconociendo para su comprensión un enorme jardín poco cuidado y deprimente bañado bajo la luz anaranjada del amanecer. Seguía en la casa del conde, no cabía lugar a dudas, aunque no lograba recordar cómo había llegado a esa situación. Solo recordaba encontrarse sentada en el comedor, en la proposición del conde. Y las voces. Notó cómo el pánico afloraba de su pecho, alzándose de la cama en un arrebato de terror para acabar quedando sentada en el borde. La sábana se deslizó por la piel de sus hombros dejando a la vista su cuerpo al desnudo, hecho al cual no le prestó la menor atención. ¿Dónde están?, preguntó en voz alta, sin esperar respuesta por parte de nadie. Sus palabras se perdieron en la oscuridad que imperaba en el cuarto, la cual se resistía a desaparecer ante la escasa luz que se filtraba por las rendijas de las cortinas. ¿Cómo están? ¿Hablas de tus demonios o de nosotros?, escuchó una voz masculina proveniente de la esquina más apartada del dormitorio, a lo que Annalise se volvió reconociendo la voz del conde. Menos mal, no os ha llegado a ocurrir nada, dijo aliviada entreviendo la figura sombría del conde. ¿Vuestra hermana se encuentra bien? Sí, lo está. Se limitó a asentir sin apartar la mirada de la figura apenas iluminada de la dama. Pudo alejarse a tiempo. Si hubiese permanecido un par de minutos más en el lugar podría haber quedado traumatizada de por vida. Sintió como su estómago se contraía de golpe, aguantando una arcada involuntaria que le dejó un sabor amargo en la boca. ¿Qué ocurrió?, preguntó carraspeando para aclarar su voz. Tuve un encuentro cercano con los demonios que guardan tu alma. Annalise sintió un frío helador por su espalda, temerosa de que sus posibles manipulaciones hubiesen podido tener alguna influencia en su persona. Son bastante intensos. No supo si fue el tono de sus palabras, o el significado de las mismas, pero en ese momento Annalise sintió cómo se le relajaba la presión que sentía en la boca de su estómago. Respiró profundamente una bocanada, y por primera vez en mucho tiempo sonrió con sinceridad. Intensos, nunca habría usado esa palabra con ellos. Soltó un bufido despectivo y volvió la vista al exterior. Poco a poco la luz iba iluminando más el dormitorio permitiendo ver con más claridad su contenido. Los muebles se dibujaban ante su vista, ganando detalles y profundidad con el pasar de los segundos. Yo los llamaría más bien manipuladores. Cierto, intentaron convencerme de todas las formas de que le diera muerte. El buen humor de Annalise se esfumó en un instante. ¿Y qué decisión ha tomado? Sus palabras sonaron melancólicas, aunque su rabia se había acrecentado hasta niveles que, en caso de peligrar su vida, no podría controlar. Tal fue el efecto de su rabia contenida, que el noble se tensó en su asiento. Podéis estar tranquila, no tengo intención de haceros el menor daño. ¿Y cómo puedo estar segura?, le preguntó. Sin siquiera percatarse de ello, las sombras que poco a poco habían cedido terreno ante la luz se acentuaron, cubriendo con su negrura las figuras que momento antes empezaban a ser visibles al ojo humano. Decime, conde de las Flores, ¿qué os impide a vos, ahora viéndome maniatada e indefensa,
tomar mi vida y disfrutar la promesa que dichos diablos os han hecho. Maniatada sí, pero no indefensa. Le objetó el conde levantándose de su asiento y retrocediendo un par de pasos. Solo hay que veros para ser consciente de que unas ataduras no son suficientes para contener vuestra magia. Annalise ante esas palabras fue consciente de su entorno. Su rabia se esclareció lo suficiente como para percatarse de que, sin darse cuenta, había creado decenas de apéndices oscuros que vibraban con un poder arcano y mortal. Estos apuntaban con sus puntas, afiladas como las garras de una bestia, al noble, quien, aun manteniendo la distancia por precaución, mantenía las manos alejadas del mango de su espada. La dama suspiró tras ver a un hombre asustado y temeroso del ser que contemplaba, tras una máscara de orgullo y determinación. Aquí el monstruo parezco ser yo. Alivió su tensión y guardó los filamentos que la custodiaban, salvo uno, el cual usó para cortar sus ataduras en 2 cortes limpios y rápidos. Ha sido una estupidez por vuestra parte el atarme de esta forma. ¿Qué pretendíais?, le preguntó manteniendo su entonación agresiva. Que mis sirvientes se atreviesen a guardar su bienestar. Aquellas palabras sorprendieron a la mujer, quien volvió la vista al hombre con palpable incredulidad. Infundís temor, mi señora. Mis siervos temen las aberraciones que aguardan en vuestro interior. La dama bajó la vista a sus manos, ahora libres, mientras se acariciaba la marca de sus ataduras con pesar. Creen que sois la puerta al inframundo, y que las aberraciones que moran en las tierras llamas del mundo de los muertos se apelotonan en torno a vuestra alma a la espera de encontrar un momento de debilidad para mostrarse y tomar la vida de quienes moramos el plano de los vivos. Es una descripción bastante acertada, dijo Annalise mostrando una sonrisa nerviosa, en un intento por contener las lágrimas que se le agolpaban en los ojos. Soy bastante aterradora, no por nada soy guardiana de 1 millar de demonios. ¿Cómo debería ser una persona de esa índole, una doncella soñadora y sumisa? Mi vida, mi existencia, las lágrimas corrían por sus mejillas como cascadas de plata, reflejando la pálida luz que entraba por la ventana creando la ilusión de perlas que caían hasta su regazo. Soy carcelera y prisionera, soy el detonante de un destino apocalíptico. Mi mera existencia es un riesgo para todo lo que amo y amado, solo conozco el dolor, la muerte y las voces de quienes quería en vida atormentándome ahora en su condena. No debía haber abandonado mi clausura, debería haber permanecido a resguardo en mi lecho de flores y tras la cortina de sombras. Se quedó muda por unos segundos, sintiendo como si una mano invisible le tomase de su garganta e impidiese que sus palabras siguieran fluyendo. Sin darse cuenta, sin ser capaz de evitarlo, había roto a llorar desconsolada. Colocó las manos tapando su rostro enrojecido, sumida en un llanto tan desolador que acallaba incluso a las imperecederas voces de su interior. Lloró sin importarle nada cuanto la rodeaba, sumiéndose en una pena que la había acompañado durante milenios y a la cual había mantenido a raya gracias a la fuerza de su propia voluntad. Fue en ese momento cuando lo sintió, una manta cubriendo sus hombros y una palma acomodada sobre su testa, acariciando con torpeza, como si pretendiese consolarla sin saber bien cómo. Alzó la vista y sus ojos llorosos contemplaron el semblante preocupado de un hombre que, quizás por el momento o por su vista vidriosa, le recordaba a la de Dagmar. No por su complexión, ni por su apariencia, sino por la preocupación incipiente de su rostro. Se acomodó sobre el pecho del conde sin parar de llorar, sin importar su desnudez ni lo extraño del asunto, hasta que sus ánimos volvieron a equilibrarse. Para ser un monstruo, lloráis como una doncella, bromeó el conde sin dejar de acariciar el cabello desbaratado de la dama. Lo siento que haya tenido que presenciar esto, musitó sin hacer amago alguno de apartarse, pues, aunque indecente y extraño, la sensación que le transmitía la calidez de su cuerpo a través de los ropajes le resultaba agradable. Llevo demasiados males guardados dentro de mí, demasiados como para poder contenerlos todos sin acabar explotando. Todos tenemos algún momento de debilidad, la excusó el hombre. Vos, por desgracia, parece que vivís apalancada en un drama que nunca acaba. La ayudó a levantarse, debían recuperar las formas cuanto antes.
Annalise se sintió rechazada por unos instantes, pero comprendió que el momento de llorar y ser agasajada ya acababa. Entiendo el peso que recae sobre vuestros hombros, aunque temo no ser capaz de dar una plena veracidad a vuestras palabras. Vio como el rostro de la mujer se contraía en una mueca que daba a entender que podía estallar a llorar en cualquier momento, por lo que se apresuró a añadir. No de lo que me acabáis de contar, puedo apreciar que habéis sido plenamente sincera conmigo. Pero, el linaje de vuestros demonios. Su poder. La dama terminó de sentarse, tirando de la manta que cubría sus hombros en un intento por sentirse de nuevo arropada. Las palabras de los demonios siguen rondando mis pensamientos, su tentación es fuerte. Pero, a diferencia de lo que ellos pudieran prometer, vuestra historia me resulta más verosímil que la de los diablos. No entiendo. Sollozó secándose las lágrimas con la manta. Entonces, ¿me creéis? ¿Creéis cuando os digo que, si muero, se desatará un infierno sobre la tierra? Solo os creo más que a vuestros demonios, no puedo dar veracidad plena a vuestras palabras ni a la de ellos. Annalise quedó dubitativa ante tal respuesta, no tenía claro si sentirse bien o molestarse por ello. Aún no os conozco muy bien, podríais ser una mentirosa muy habilidosa, aunque que poco a poco empiezo a descartar. Annalise. Dijo su nombre volviendo la mirada a la dama, quien en esta ocasión sí hizo amago de cubrir sus decencias, aunque al hombre poco le importó. Seréis mi invitada, tendréis acceso total a la mansión y los jardines, pero os pido encarecidamente que no abandonéis el recinto. Sois demasiado inestable, apenas tenéis experiencia con el mundo que os rodea y actuáis de formas que podrían poneros en riesgo tanto a vos como al resto. No lo toméis como un castigo, o que os he tomado como presa, tomadlo más como un resguardo para asegurar que no ocurra ningún desastre. ¿Aceptáis mi petición? Sí. Respondió sin dudar. Comprendo el riesgo que supongo al mundo que me rodea, acepto de buen grado mi reclusión entre estos muros, incluso si se extiende a la eternidad. No quería decir eso. Suspiró el hombre llevándose la mano al rostro. Sois demasiado extremista, deberíais centraros más en permanecer en un punto medio, ser más comedida. No quiero. Se negó en rotundo. Siento que es lo más seguro para todos, así que será lo que haré. El conde se quedó pensativo por unos instantes, antes de darse la vuelta en dirección a la puerta de salida. ¿Ya os vais? Preguntó con un tono que daba a entender cierta tristeza. No era una pregunta que no hubiese escuchado antes de boca de una mujer, pero solían ser con un tono más sensual que pretendían apresar a su persona y no dejarlo abandonar el lecho que compartían. Pero en ese caso, era una tristeza verídica, sin segundas intenciones. El día es corto y las horas vuelan, he de atender mis quehaceres diarios. Se detuvo frente a la puerta de salida sin volver la vista atrás. Debéis tener ropa de vuestro agrado en alguno de los armarios de la sala, algo me dice que más o menos será de vuestra talla. Gracias, pero no hará falta. El caballero se volvió en el momento en que una nube de sombras cubría a la mujer y la vestía con un vestido tan oscuro que parecía tragarse la luz del sol. Se parecía mucho al que portaba cuando la recogió de la casa del mercader, aunque con sutiles diferencias. Las sombras siempre han cuidado de mí, siempre me han abrigado y protegido. Vestir algo que no porte su marca, sería para mí como un insulto hacia su existencia. Solo es ropa, pero si sois más feliz de esa forma no pondré objeción alguna. Abrió el picaporte y dio sus primeros pasos para abandonar el lugar, antes de que la dama le llamara su atención. Señor conde, disculpadme, pero creo que no nos hemos presentado formalmente. No. Preguntó volviendo la mirada de nuevo a la mujer, se le veía confuso. ¿A qué se refiere? Vos conocéis mi nombre, conocéis mi historia. Pero yo, por desgracia, aún soy ajena a tanto a vuestro nombre como a vuestro pasado. ¿Podéis al menos esclarecer el primero de los puntos? El hombre permaneció dubitativo por unos segundos, como si pretendiese recordar algo que nunca había ocurrido. Es cierto, ha sido muy desconsiderado por mi parte.
Se disculpó haciendo una leve reverencia. Han ocurrido tantas cosas en tan poco tiempo, y nuestras conversaciones han sido tan extrañas que he olvidado mis modales. Me llamo Gregor Fragmat. Tanto yo, como mi hermana Rebeca estamos encantados de conocerla, señorita Annalise. El gusto es mío. Respondió sonriendo con la mirada, aunque sus párpados aún permanecían rojos e hinchados por el llanto. Asterisco, asterisco, asterisco. La dama se sentía como una extraña, paseando por los pasillos de aquella ajena mansión. Se trataba de un edificio enorme, pero cuya arquitectura resultaba tan simple que cualquiera sabría orientarse por esto sin demasiados problemas. Se trataba de una obra conformada por una recepción doble dispuesta a modo de dos circunferencias separadas por una puerta maciza de roble. Estas recepciones contaban con sendas escaleras semicirculares que recorrían sus muros barrocos hasta desembocar en un amplio palco que daba paso a dos pasillos enfrentados que permitían el acceso a las habitaciones superiores. Si se seguían los pasillos de ambas plantas, uno se encontraba con una sucesión de habitaciones de usos varios. Bibliotecas, despachos, dormitorios, aseos, contaba con todos los lujos y necesidades que un noble acaudalado podía desear. Y al final de los pasillos, en ambas direcciones, se encontraban dos comedores de gran tamaño, adosados a una cocina casi del mismo tamaño que el propio comedor. Y justo enfrentando la edificación por ambos lados, dos enormes jardines con caminos simétricos que discurrían desde la entrada hasta las cancelas exteriores. De por sí, su composición le resultaba de lo más excéntrica a la dama, quien veía aquella disposición demasiado simétrica tanto en la disposición de las salas como en su ubicación. Era como ver dos veces el mismo edificio, reflejado en un enorme espejo que lo partía en dos pasillos paralelos. Pero lo que más le inquietaba era el hecho de que cada mitad reflejaba un estatus diferente, como si toda la riqueza de la que pudiera hacer gala un noble se hubiese concentrado en la mitad norte del palacio, y la decadencia hiciese estragos en el lado sur. Mientras que los pasillos de uno eran humildes y escasos de decoraciones, los del otro lado se encontraban sobrecargados de estatuas y lámparas de bronce relucientes como el oro pulido. Mientras un jardín se apreciaba soso y descuidado, el otro se encontraba tan rebosante de vida que casi parecía sacado de un bosque de fantasía. Árboles enormes hacían gala de sus hojas tan rebosantes de colores y vitalidad que opacaban a las rosas que crecían a su alrededor. Era una visión imponente, de una opulencia que cortaba la respiración. Annalise no lo terminaba de entender, no lograba darle un sentido a tal disparidad. Era obvio que había sido buscado, algo intencionado. Aquel enorme contraste debía tener un significado al cual la dama no lograba dar forma. Hasta que, en sus aventuras, cuando recorría el más de un centenar de salas de la mansión, se topó por casualidad con la biblioteca norte. Y dentro, escondida tras una torre de libros aún por clasificar, una niña de cabellos rubios como el trigo y mirada inocente leía con interés un documento tan amarillento y enrarecido que su papel poco a poco empezaba a convertirse en polvo. Annalise la observó con un interés inusual, pues el hecho de encontrarse a una joven tan aniñada enterrada entre pilas de conocimiento antiguo le impresionó. Y eso que, a esas alturas de la vida, pocas cosas podían despertar en ella la menor sorpresa. Bienvenida, señorita Annalise. La recibió Rebeca sin apartar los ojos del pergamino. Veo que el descanso os ha sentado bien. Siquiera habéis alzado la vista de vuestro manuscrito, ¿cómo podéis saber siquiera cómo me encuentro? No lo sé, dijo encogiéndose de hombros. Es solo una frase de cortesía, un saludo sin más. Bien podría haberos recibido con un escueto hola, pero habría sido demasiado cortante. Alzó la vista del papel, ahora dirigiéndola a la recién llegada. Y podría haberos dado la impresión de que no sois bien recibida entre estos muros. Y sería una impresión equivocada. Se acercó a paso lento, sin apartar la mirada de la joven. Todavía estoy por decidirlo. Suspiró volviendo su atención a la lectura. Lo que guardáis es aterrador. Aquellas palabras hicieron que Annalise se detuviera, sintió como si le hubiesen atravesado el pecho con una flecha. Pero vos, sois un enigma.
Vuestras emociones afloran con tanta fuerza que es fácil deducir cuando estáis angustiada, asustada, contenta o furiosa. Emociones tan dispares que sorprende la facilidad con la que os desplazáis por estas sin razón aparente. Puede ser, murmuró la dama volviendo la vista a una estantería que se encontraba medio vacía, deduciendo que su contenido se hallaba en esos momentos desperdigado por la mesa de lectura. No es algo que pueda controlar. Son las voces, ¿cierto? Abrió los ojos como platos ante la afirmación de la joven y volvió de nuevo su atención a esta. Esos demonios, te hablan. Se quedó por unos segundos en silencio antes de añadir. Son demasiados como para que puedas tener un mínimo control sobre estos, sientes que podrían rebasar tus muros en cualquier momento. ¿Cómo sabéis eso? Se impresionó. Lo he leído. Alzó el manuscrito y se lo mostró desde la distancia a la dama antes de continuar. No exactamente en este texto, pero sí en uno de los que se acomodan en aquel montón. Señaló con el dedo la pila de libros que la acompañaba. He leído relatos, historias, biografías y noticias de la guerra civil que hubo en el reino hace 1 millar de años. Sobre las distintas casas que participaron en sus batallas, sus generales y la evolución del conflicto. Pero, sobre todo, he buscado información sobre vuestra familia, los Dunkel. Impresionante, parece que la historia os tiene atrapada. Pero decime, esto no es algo que hayáis empezado a hacer desde que me conocisteis. ¿Por qué tanto interés en mi familia? ¿Y por qué no podría tener interés? Le respondió con otra pregunta, a la cual Annalise no supo responder. Sois una de las familias raíz, la Casa de las Sombras, vuestros dominios fueron extensos y vuestros miembros centenares. Una de las casas nobles más prolíferas y poderosas de la antigüedad, todo ello gracias al control que teníais sobre vuestros demonios y la magia de sombras. Y a día de hoy, solo conocemos a una heredera con vida, la cual sois vos. Soltó el documento sobre la mesa y acomodó su rostro sobre las palmas de sus manos, taladrando con su mirada a Annalise. Y encima, alegáis ser inmortal y que vivisteis la caída en el olvido de vuestra casa. No recuerdo haber dicho que sea inmortal. Se defendió frunciendo el ceño. Dijisteis que portáis una maldición que os otorga la inmortalidad, además de que se aprecia que contáis con conocimientos que no son de dominio público. No necesito más para deducirlo. Annalise se quedó atónita por unos instantes, siquiera recordaba haber dicho lo primero. Se llevó la diestra a la cesera y se masajeó confundida, debía ser a causa de la intensidad de aquellos días. O tal vez, por sus propios demonios. Vio por el rabillo del ojo un asiento, una silla que esperaba paciente junto a una de las estanterías y que contaba frente a ella una mesa con un par de libros abiertos. Decidió sentarse, se empezaba a encontrar demasiado aturdida. Tras sentarse, acomodó los libros a un lado y recostó parte de su peso sobre el brazo para acomodar su rostro. Se habría extralimitado al confesarlo de su inmortalidad, de una manera tan escueta. ¿Y pensáis que digo la verdad?, preguntó en un intento por desviar el interés de la joven. Sí, pienso que soy sincera. Aunque mi hermano sigue teniendo sus recelos, yo creo que verdaderamente habéis vivido todos esos siglos. Pues el hecho de vuestra longevidad está más que relatado en cientos de documentos, entre los cuales se cuenta que los primeros Dunkel llegaron a sobrevivir milenios enclaustrados entre los muros de sus mansiones, además de que todos los registros de fallecimientos que he encontrado solo mencionan muertes violentas. Tomó una hoja amarillenta de un lado, Annalise no llegaba a ver su contenido, pero por lo que entreveía parecía ser un listado. Cientos de parientes fallecidos, todos en conflictos o asesinatos, ninguno por vejez. Demasiada casualidad. ¿Sois, no sabría decirlo, demasiado inteligente para vuestra edad? Aquella niña controlaba un nivel de información que asustaba, y su capacidad de deducción rozaba lo absurdo. No actuaba como las otras niñas que había conocido en su tiempo en la cohorte, mucho menos compartía sus mismos intereses. Mi hermano opina como vos, respondió sonriendo. Pero tampoco tiene reparo en acudir a mí para informarse,
cuando necesita asesoramiento a la hora de tratar con otras familias nobles. Suspiró. Te avisaré antes de que sea demasiado tarde. Es un idiota picaflores que solo ansía el poder por encima de todo, y ello le ha llevado a tener problemas con la mayoría de las casas nobles cercanas al rey. Aquel arrebato de sinceridad cogió a la dama por sorpresa, no se esperaba palabras como aquellas proviniendo de la mismísima hermana del conde. Casi parece que no os agrade vuestro hermano. No os equivoquéis. Le advirtió. Es un idiota, pero es mi hermano y lo quiero como tal. Solo te advierto, pues en cualquier momento podría buscar algo más de vos, que el hecho de que os encontréis paseando dentro de los muros de su palacio sin dar nada a cambio. Ya me ha propuesto matrimonio. Le recordó Annalise llegándole a la mente cuando se encontraban sentados en el comedor. Y estoy segura de que lo mantendrá. Quiere vuestro título, o más bien, el derecho que casaros con vos le otorgaría sobre ciertas tierras colindantes al condado. Además de la amenaza que los demonios supondrían para sus adversarios. Sois, grosso modo, un medio para un fin. ¿Creéis que vuestro hermano querría verdaderamente casarse con alguien como yo? Era extraño, pero la idea de una boda le resultó atractiva, aunque fuese sin amor de por medio. La joven soñadora que enterró en sus adentros milenios atrás había aflorado en su interior, aunque fuese solo un poco. ¿Alguien que, en un arrebato, podría desatar un infierno en su hogar? Justo ese riesgo es lo que lo mantiene más cauteloso. Es idiota, pero no un suicida. Entendía el contexto de aquella palabra, pero igualmente le hirió escucharla en el alma. Seguramente os mantenga en observación hasta que valore si verdaderamente merece la pena el riesgo. De seguro también teme compartir el lecho con vos y que al despertar se encuentre el rostro grotesco de un demonio sediento de sangre. ¿Lecho?, preguntó. Aquella palabra le erizó el vello de la nuca. ¿Os referís a? Mi hermano querrá tener herederos, no os quepa duda. Y vos deberíais ofrecérselos, así funcionan los matrimonios. Annalise tomó un libro y hojeó sus páginas con rapidez, sin llegar a profundizar en su contenido. El pensamiento de tener hijos no había cruzado su mente desde hacía mucho. Soy inmortal, pero no tengo claro si eso me hace ser eternamente fértil. Se dijo más para sí misma que para Rebeca. Tampoco tengo claro que quiera tener hijos. ¿Sabes que si los tienes, la maldición y tus demonios se repartirán entre estos? Aquella frase hizo que la dama alzara la vista del libro y prestase una atención desmedida a la joven, la cual por unos segundos se asustó ante su mirada. ¿Qué queréis decir? Curioso, parece que no tenéis tanto conocimiento sobre vuestro poder como el que pensaba. Sonrió como si dicho hecho le agradara. Hay un libro donde se menciona que, el principal motivo por el cual los Dunkel eran tan numerosos, era para diluir el poder de las sombras y los demonios que moraban en su sangre entre todos sus familiares. Digamos, que, si en vuestro cuerpo viven un centenar de demonios, con una decena de descendientes pasarían a ser una decena morando en su interior. Si tengo hijos, podría acabar con las voces que me atormentan. La dama se alzó de su asiento y se adelantó para acercarse a Rebeca, la cual alzó la mano y de un grito le advirtió. Ni un paso más, Annalise, o podría salir mal parada. La mujer se detuvo a escasos pasos de la mesa, sin llegar a comprender el motivo de la amenaza. Rebeca suspiró aliviada y señaló al suelo. Entre papeles sueltos y libros apilados, se entreveía una línea roja que separaba la sala en dos mitades. Sobre la línea una cuerda tensada, que, siguiéndola con la vista, daba dos ballestas enfrentadas que aguardaban a la altura del pecho a que algún desgraciado se atreviera a cruzar la línea. Ya intentaron asesinarme en una ocasión, desde entonces mi propia seguridad ha estado entre mis prioridades. Hablemos, pero desde nuestros asientos. No quiero sentir que invaden mi espacio. Vuelva a tomar asiento. La mujer se quedó con el corazón encogido, nunca creyó que su vida pudiera verse en un riesgo tan inmediato como aquel. Solo un par de pasos más y podría haber acabado en una tragedia. Volvió a su asiento, alterada y con la mirada sobresaltada, necesitaba saber más. Disculpadme,
Por favor, proseguir. Le instó tomando asiento, sintiendo como un sudor frío perlaba su espalda. La tensión la estaba matando por dentro. No, no las hará desaparecer. Pero si reduciría su insistencia, no es lo mismo controlar a un centenar que a menos de una decena. Y por cada hijo que vuestra descendencia tuviere, los demonios seguirían diluyéndose hasta casi volverse un susurro en vuestros pensamientos. Pero en ese caso, mis descendientes tendrían sobre sus hombros el peso de la maldición, dijo con un tono apagado, mientras sopesaba tal hecho. Compartirían mi martirio. Guardó silencio por unos instantes, el peso de tal pensamiento la empezaba a sobrepasar. No creo ser capaz de traer al mundo a una nueva vida, a sabiendas de que va a sufrir desde su infancia la influencia de los demonios. Que desde el momento en que pusiera sus pies en este mundo, las voces convertirían su mente en un hervidero de odio, miedo y dolor. Pero por cada vida, todo ese odio, miedo y dolor que os atormenta se iría mitigando hasta casi ser una molestia lejana. Rebeca hablaba con una tranquilidad que resultaba perturbadora, casi parecía disfrutar con la idea de que sufriesen tal martirio. Se levantó de su asiento, rodeando la pila de libros con la tranquilidad de un depredador. Sus palabras sonaban melosas, incitando a que la dama confiara y las tomara como una verdad indiscutible. Había algo extraño, su forma de actuar distaba enormemente a la de la cría emocional de su primer encuentro, como si aquella primera impresión hubiese ocultado una realidad más oscura y peligrosa bajo capas de maquillaje y sonrisas radiantes. Mis hijos se volverían unos monstruos. Atormentados, la locura haría estragos en sus vidas. ¿Qué madre podría desear tal fin para su descendencia? Bajó el rostro, concentrando su mirada en la planta de sus pies. Notaba cómo las lágrimas se le escapaban, no de tristeza, sino por la ansiedad que en esos momentos empezaba a experimentar. Los pasos de la chica se sintieron cada vez más cerca, tanto que si alzaba la vista creía que sus rostros podrían acabar encontrándose a escasos palmos de distancia. Pero no lo hizo, no quería levantar la cabeza, el suelo le resultaba más tranquilizador. Estático, imperturbable, perenne. ¿Acaso vuestros padres, y los padres de vuestros padres, tomaron eso en consideración? Notaba como su aliento, cálido y húmedo, le acariciaba con cada palabra la mejilla izquierda. Sentía su rostro aniñado extremadamente cercano, incluso podía ver por el rabillo del ojo la caída de su pelo dorado rozando su brazo. Somos humanos, y como tal somos egoístas. Solo tenemos ojos para aquello que nos podría beneficiar, lo que nos podría posicionar un peldaño por encima del resto. ¿Qué importa la vida de 1, 10 o un centenar de hijos, si con ello te asegurarías tu libertad? A fin de cuentas, para los padres, los niños no son más que otra moneda con la que poder comerciar. Entonces, debería hacerlo. Se preguntó para sí misma Annalise, aunque Rebeca le respondió como si fuese lanzada hacia su persona. Es vuestra decisión, podéis seguir guardando ese infierno en vuestro interior por la eternidad, hasta que un día desdichado acabéis muerta en mitad del bosque apuñalada por las manos de quien no debisteis confiar. O diluir vuestro peso, sanar vuestra alma y aliviar el dolor. Condenaréis al mundo y a vuestra persona, o evitaréis el desastre y curaréis vuestra mente a cambio de un pequeño sacrificio. La decisión es vuestra. No, no es una decisión. Gruñó conteniendo un grito de angustia. Es una imposición, no tengo otra alternativa. Si queréis verlo de ese modo para sentiros mejor con vuestra persona, hacedlo. Se alejó de Annalise para volver de nuevo a su asiento a retomar la lectura. Una vez se hubo sentado, tomó el pergamino que estaba hojeando y añadió: Pero ocurra lo que ocurra, seréis vos la responsable de vuestros actos. No vengáis a culparnos a nadie de las decisiones que vayáis a tomar. Asterisco, asterisco, asterisco. Las horas transcurrieron, y la noche dio casa al día. Annalise se marchó de la biblioteca tras la charla, con la mente alterada por la revelación ofrecida por la niña, incapaz de entender cómo la conversación que habían empezado a tener había desembocado en aquella decisión. Por el contrario, Rebeca,
permaneció con la mente centrada en sus documentos hasta que solo un par de velas permanecieron encendidas. Fue en ese momento, cuando los últimos rayos de sol se ocultaron, que una voz familiar la hizo alzar la vista del papel. 2. Una palabra dicha por labios femeninos, recargados de cacofonías inteligibles que alteraban la sangre y provocaron que la niña se levantara de un salto de su asiento. Un brazo oscuro como la noche se adelantó emergiendo de entre las sombras y con 2 dedos largos y huesudos apagaron una de las velas que aún quedaban encendidas, desapareciendo en la oscuridad convertido en el humo que liberaba la vela tras su extinción. «Veo que habéis vuelto», le instó a la criatura a la niña, intentando ocultar el terror que sentía en sus palabras. Su tono de voz era firme, solo revelando su temor en la vibración de la última palabra. Algo casi imperceptible, pero que el demonio supo escuchar sin problemas. «Podéis dejaros de juegos, tengo noticias para vos». Sabía que podía confiar en vos. La misma mano que apagó la vela, se extendió hasta la segunda, pero en lugar de apagarla se limitó a juguetear a su alrededor acariciando la llama con la yema de sus dedos. «Habéis sido sabia con vuestra decisión, os lo agradecemos». La voz se empezaba a esclarecer, borrando de su vocablo las palabras y entonaciones sobrantes para acabar dirigiéndose a la joven con una única voz más entendible. «Podéis guardaros vuestras gracias, sabéis bien lo que quiero a cambio de esto». Se cruzó de brazos, mientras se acercaba con paso decidido hasta donde la mano se hallaba, quedando a escasos palmos de los dedos ásperos que, con delicadeza, abandonaron las llamas y empezaron a acariciar los ropajes de la joven. «Queréis venganza, deseáis su muerte, anheláis su final». Los dedos subieron por su vestido, acariciando con sus yemas la piel pálida y tensa del cuello de la chica. Poco a poco la mano iba palideciendo, convirtiéndose más en un miembro humano que en una creación de terror visceral. Un cuerpo abandonó las sombras, cubierto por una túnica de noche que guardaba bajo las sombras de su capucha unos ojos plateados tan brillantes que parecían estrellas. Rodeó el cuello de Rebeca con sus dedos, sin llegar a apretar, solo deseando sentir su angustia. «Mi deseo llega más lejos que eso, y lo sabéis», dijo alzando la vista para perder su mirada en las estrellas que le observaban desde la oscuridad. «Y quiero que se cumpla en su totalidad. Mi pequeña y despechada Rebeca», susurró la oscuridad, poco a poco tomando la forma de un ser humano. «Pequeña, malévola y vengativa Rebeca. Sois una criatura única, tan bella e infantil para unos, tan inteligente y fría para otros. Me encantáis, pues soy el único ser que puede ver la podredumbre que acampa por vuestra alma. Ese odio, esa sed de venganza, esa ansia de poder». La capucha se cayó dejando a la vista el rostro de una mujer de cabellos oscuros y ojos grises brillosos, tan hermosa y etérea que casi parecía sacada de la ilustración de un hada. «Si fuese una criatura de carne, en estos momentos os propondría matrimonio», murmuró acercando su rostro al de la joven y entreabriendo los labios como si pretendiese darle un beso. «No estoy interesada, no me servirías de nada», le cortó, haciendo que la criatura se detuviera en ese momento. Alejó su rostro mostrando una amplia sonrisa en sus labios, tan sincera que Rebeca sintió que había disfrutado su negativa. «Solo me interesa un hombre, todo lo que podáis ofrecerme vos como compensación sería un premio de consuelo. No me sirve». «Cierto, tenéis razón», dijo lamiendo cada palabra que salía de sus labios. «Vuestra meta está más que marcada, y para ello no tendréis problema en pavimentar vuestro camino con los cráneos y huesos de quienes se le interpongan. Habéis hecho una gran labor con la falsa Annalise, y por ende cumpliremos nuestra parte del trato». «¿No paras de decir que es la falsa Annalise a que os referís?», preguntó, pero su respuesta nunca llegó. La última vela se apagó y la sombra desapareció en la oscuridad de la noche. Rebeca se quedó pensativa por una larga hora en compañía de sus libros y la escasa luz que entraba por la ventana, antes de tomar la decisión de volver a su dormitorio.